Estamos en el aire. Muy bien. Pues hola, buenas tardes a todos, buenas noches, no sé si hay noches, buenos días. Buena tarde, Didac. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Pues damos paso a Didac. Didac, estamos muy contentos de que hoy pueda compartir con nosotros su experiencia en gestión, en organización y creación de comunidades y gestión colaborativa. Y nada más, Didac, el micro es tuyo y te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por esta experiencia que seguro va a ser muy fructífera. Yo trabajo en el ámbito de la gestión de una universidad pública, la Universidad Politécnica de Cataluña, y bueno, voy a ir un poco como al grano, ¿no? Pero básicamente para presentar la UPC, que es la UPC, pues una universidad pública, 30.000 estudiantes, 8 campus en la provincia de Barcelona, 3.000 profesores, básicamente departamentos de las áreas técnicas, ingenierías, arquitecturas, matemáticas, etcétera, y 1.500 personas que trabajamos como en administración y servicios, somos los PAS, ¿no? PAS, personal de administración y servicios. Insistiré un poco porque veréis que el programa Nexus 24, que es el del que voy a hablar, empezó y ha hecho mucho hincapié en el ámbito de la administración y la gestión. Una universidad, seguro que tenéis experiencias y conocéis, básicamente es una comunidad, ¿no? La comunidad universitaria, pero en el fondo son 3 comunidades como mínimo. La de los profesores y la investigación, la docencia y tal. Después el mundo de la gestión, ¿no? De los PAS, y después los estudiantes que son el flujo, digamos, y la energía de la universidad, porque los profesores y el PAS somos como la parte más estática, ¿no? Más estructural. Y bueno, a las universidades públicas, especialmente a raíz de la crisis, sufrimos una tensión que tenía que ver con retención de recursos. Más o menos la reducción aquí en Cataluña fue un 30% de presupuesto y vamos a decir, un 20% de personal, o sea, una reducción muy fuerte, ¿no? Eso generó una tensión y muchos, para decirlo claro, como mucho mal rollo, mucha sensación de estrés y de poco, bueno, de disfrutar poco, porque todo era como que había mucha menos gente para hacer lo mismo y con estándares o exigencias de calidad en investigación, en docencia, iguales o superiores, ¿no? Cada vez más presión, publicar, investigar, etcétera, etcétera. En el 2000, creo que es en el 14, entra una nueva gerente y se encuentra un panorama así un poco de desolación, y algunas personas propusimos trabajar toda esta idea de la colaboración entre el personal de gestión, y le planteamos un programa que era esta idea del Nexus 24, que era pues un programa a 10 años, por eso 24, ¿no? Y Nexus de conexiones, ¿no? La idea era sobre todo romper un poco la fragmentación típica de una organización muy grande, combatir la desmotivación del personal, aprovechar el talento de la gente que está muchas veces muy tapada en la jerarquía, compartir conocimiento, ser más flexibles como organización, mejorar el servicio público en definitiva. Y era como un reto mayúsculo, ¿no? Como empezar a gestionar el cambio, o uno de los cambios, el cambio, en un mamut, ¿no? Una estructura muy anquilosada, muy difícil de cambiar. En aquel momento, como antes en una previa comentaba Cristian, nos encontramos con Cristian, que teníamos un pasado común en el doctorado, como ingenieros, bueno, como un doctorado de materiales, de ingeniería de materiales, y casualmente los dos habíamos tomado caminos que en algún momento se conectaban, ¿no? Y vimos que el reto que yo tenía, o que teníamos en mi universidad, y lo que se estaba trabajando desde tejer redes, que era muy al principio, se parecía. Y decidimos colaborar en esta fase de experimentar cómo se puede transformar o cambiar este mamut a partir de las redes colaborativas o el trabajo colaborativo. Básicamente, el modelo que en aquel momento no sabíamos que tomaríamos,
Bueno, hablábamos del caórdico, el sistema entre el caos y el orden, y como que las estructuras intentan llevar demasiado hacia el orden y el proceso como todo muy determinado, en el fondo tampoco está tan determinado, pero es muy rígido, que también era importante generar espacios más abiertos, más flexibles. Luego descubrimos esta referencia de la organización dual, que es una organización que combina, tengo una imagen, a ver si las encontrar, que combina esta idea, ¿no? La red del sistema formal, perdón, el sistema formal, jerárquico, clásico. Voy a intentar compartir la pantalla porque si no, no veréis nada. A ver, un segundo. Ya está. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Sí, sí se Sí, ve. ok. Vale, veis que esta es bueno, pues una estructura dual, ¿no? Y un poco eso nos ayudó a entender que lo que era nuestra misión era desarrollar esta estructura complementaria, la de la derecha en la imagen, que es otra estructura, otra forma de organización complementaria, no sustituye, no elimina, no va contra, sino que permite hacer cosas que la estructura formal, más rígida, más ordenada, muchas veces no permiten. Bueno, eso resumiendo un poco. Y luego, con estos modelos, empezamos a trabajar, digamos, a hacer emerger esta red, ¿no? Pero bueno, esto es un camino largo, pues ya llevamos casi 6 años trabajando y ha ido creciendo un crecimiento orgánico, ¿no? Sobre todo basado en o sea, este crecimiento orgánico en unos principios compartidos que en aquel momento, en el año 2014, sembramos, ¿no? Con el equipo TGRedes que nos ayudó. Y básicamente os quería como resumir los 6 años de trabajo en la UPC en el tema colaborativo como 3 etapas, ¿no? Hay primero una etapa que es la preparación del terreno, después viene una segunda etapa que es como una especie de expansión, de identificación de los motivados y tal, y después viene una etapa como más, la tercera, que es la que estamos ahora, que es trabajar ya con la estructura formal, o sea, volver a trabajar con la estructura formal, y ahora os explicaré cómo va, ¿no? Básicamente, la primera idea es que para preparar el terreno de una transformación como esta, lo hicimos pues identificando un equipo impulsor, muy motivado, diverso, bien acompañado y facilitado por el equipo de TGRedes, por Cristian y algunos compañeros más. Y sobre todo lo que hicimos fue definir los principios que nos tenían que teníamos que compartir en esta estructura en red y el propósito, ¿no? Y el propósito que nos planteamos fue simplemente que el 2024 trabajar en equipos colaborativos fuera normal en la UPC. No es más que esto. Parece muy simple, pero cuando uno intenta trabajar en un equipo colaborativo en una organización grande y especialmente si es una administración pública, se da de golpe contra muchos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, los obstáculos jerárquicos, los de la fragmentación, los de para hablar con un compañero que está a un nivel intermedio hay que pasar por toda una cadena de mando, etcétera. Bueno, hay muchas dificultades. El reconocimiento, la falta de tiempo, etcétera, hay muchos, ¿no? O sea, que hacer que esto sea normal significaría en 10 años eliminar todos estos obstáculos, ¿no? Y eso era el interés o el reto, ¿no? Bueno, esto fue la primera etapa. La primera etapa duró un año más o menos, trabajamos y ya sacamos lo que fue, para entrar en la segunda etapa, una especie de convocatoria abierta a proyectos, a ideas y proyectos, ¿no? Se hizo bastante difusión, mucho liderazgo por parte de la gerente, eso fue fundamental en toda esta etapa inicial. Y a raíz de estas convocatorias de proyectos se montó todo un sistema de acompañamiento, de selección y acompañamiento a proyectos, que después, si hay tiempo, os contaré. Pero básicamente en los 4 últimos años hemos hecho unos 20 o promovido unos 25 proyectos colaborativos para que el personal de gestión de la universidad tuviera experiencias reales para aprender haciendo, ¿no? Y que
fundamentadas en la idea de que se aprende a colaborar colaborando. No hay otra forma. No es leyendo libros, no es como aprender a nadar, ¿no? No hay otra forma que tirarse a la piscina y nadar. Y hacerlo en un entorno de confianza, de protección, con una facilitación más o menos experta, pero con una facilitación externa, no externa a la universidad, pero sí externa al equipo que colaboraba, ¿no? Y esto fue sobre todo un proceso, ha sido un proceso de definición y de aprendizaje de qué son para nosotros los equipos de trabajo colaborativo, porque esto cada uno se imagina una cosa, pero hasta que no te pones, pues no entiendes mucho lo que es, ¿no? Y luego podemos hablar un poco, ¿no? Los roles, los métodos, los beneficios, los problemas, etc. Y luego viene una etapa 3, que es donde estaríamos ahora, que es, hay un cambio de gerencia en la universidad, hay como una reflexión un poco de, bueno, está muy bien toda esta experimentación, pero la podríamos conectar con los retos estratégicos como concretos de la universidad, puede servirnos como espacio de innovación de la universidad, etcétera. Bueno, y nos reenfocamos un poco a conectar todos estos esfuerzos colaborativos de la universidad con los proyectos prioritarios de la universidad, conectarlo con los jefes y las personas que tienen poder a nivel intermedio para poder abrir, digamos, espacios de colaboración, etcétera. Eso ya lo contaremos luego, ¿no? Pero también nos ocurre una cosa muy interesante, que es que personas que se han formado en trabajo colaborativo en los años, en las primeras etapas, en este momento ha habido algunas promociones y tienen posiciones de mando y pueden generar espacios mucho más efectivos para que el trabajo colaborativo no sea una cosa de los motivados en un rincón de la universidad, sino que sea una cosa eficaz en problemas serios de la universidad, ¿no? Aparte, en esta tercera etapa estamos intentando entender la relación entre estas dos redes, ¿no? Bueno, entre estas dos estructuras, la red y la estructura formal, porque son no es una estructura con otras personas, son las mismas personas que formamos por parte de estas dos estructuras. Por lo tanto, entender, digamos, cómo se conectan y cuándo estás en un lado y cuándo estás al otro y cómo te puedes permitir estar a un lado y al otro y no morir en el intento, pues todo esto es lo que estamos en esta tercera etapa entendiendo. Aparte, para defender y salvar y promover, digamos, este programa ante cambios de políticos, internos, de gestión, etcétera, hemos tenido que darle como una forma seria, ¿no? Y estamos trabajando con métrica, con KPIs, sistemas de gestión como más formales para que se estabilice este modelo de trabajo en red y, aunque parezca como para una paradoja, exista una unidad dentro de la estructura formal que es la que yo dirijo, que se ocupe de asegurar que esta estructura en red puede existir, ¿no? Yo soy el jefe del Gabinete de Innovación y Comunidad, que es una estructura, bueno, una unidad que se creó hace 3 años, muy influenciada por todo lo que habíamos aprendido en esta estructura, en esta experiencia, perdón. Bueno, más o menos esto es el cómo lo hemos hecho y tal, y ahora voy a entrar ya en el qué, ¿no? Cosas concretas para ir concretando y bajando a un nivel muy práctico, un nivel específico estas ideas. Bueno, primero era, cuando hablamos de trabajo en equipo colaborativo, la primera idea para nosotros es que hay una pertinencia a estos equipos que es voluntaria, no es impuesta. Y por lo tanto, hay un proceso de implicación de personas en proyectos o en retos que hay que gestionar. Nosotros hemos utilizado lo que llamamos la metodología MIMA. MIMA es el me implico, me agrada, ¿no? Me gusta, me agrada. El me gusta es lo que hacemos en el Facebook o en el Instagram, que es hacer como likes, ¿no?, a las cosas que nos gustan. Es gratis, no tiene ningún tipo de consecuencias sobre, en el fondo, es para quedar bien. Pero el me implico nos interesa mucho más. El me implico es cuando yo digo a alguien que tiene una idea o yo lanzo una idea, y lo que estoy es proponiendo dedicar energías mías y conecto con el propósito de esta idea y me comprometo a tirar, ¿no?, a poner energía para tirar adelante esta idea si sale adelante, ¿no?
bueno, con varios mecanismos de filtro contamos los likes y los me implicos de personas que quieren respaldar ideas. Si estas ideas son suficientemente, digamos, apoyadas y conectan con los intereses de la gestión de la universidad y de la dirección, estos proyectos se tiran adelante, ¿no? Esto es una idea importante para nosotros. No solo se tira adelante los proyectos colaborativos que la dirección quiere o que a la gente le gusta, sino sobre todo aquellos que tienen la energía de personas que se quieren implicar. Y esto parece una tontería, pero es como la piedra angular de todo nuestro programa. Hay que gestionar esta idea, ¿no? Segundo es, en todos los equipos hoy día colaborativos tienen un padrino o una padrina, alguien de la dirección que los apadrina, porque si no puede ser un trabajo absolutamente inútil. Una facilitación, una persona que facilita, que es normalmente una persona de la propia universidad que ha tenido experiencias colaborativas antes y está como en prácticas de facilitación, como aquí Begoña o otras personas que estáis en la escuela de Tejerredes, ¿no? Y después están los participantes y solemos trabajar en equipos de 4 o 5 personas. Al principio éramos más, pero eso generaba demasiada complejidad y no era muy sostenible. Y luego nos interesa bastante mirar el resultado, no solo en términos de resultado, que también, del capital de uso, la utilidad de lo que sale de un proyecto, que dura un tiempo, dura, por ejemplo, un cuatrimestre, para hablar en términos universitarios, 4 meses, 5 meses, ¿no? Pues lo que sale de un equipo colaborativo, que no lo he dicho, pero es fundamental, las personas que pueden participar en proyectos que son seleccionados, tienen un capital de 30 horas de trabajo que pueden dedicar a estos proyectos y, por lo tanto, eso no es voluntario, pero es reconocido en tiempo de trabajo, no es aparte el fin de semana, cuando se acaba la jornada, nada. Todo esto está formalizado, digamos, en horas de trabajo administrativo. Bueno, decía que nos interesa el trabajo que sale, el capital de uso, pero también el capital social que generamos, ¿no? Las relaciones que construimos a través de estos proyectos colaborativos y el capital de conocimiento, ¿no? Todo lo que se genera como conocimiento al final de esto. Y esta es la combinación de estos 3 capitales. Un proyecto puede fracasar en su utilidad, pero generar mucho aprendizaje, muchas relaciones. Siempre, bueno, intentamos ver que no es tan lineal ni tan simple el valorar la utilidad de un trabajo colaborativo. Esto sería en cuanto a algunas ideas clave de trabajo en equipos colaborativos. Otra idea es que cuando hemos empezado a formalizar, os decía yo que hay una unidad que se encarga de gestionar, digamos, las comunidades colaborativas y todo el proceso colaborativo de la universidad, ofrecemos 3 servicios. O sea, al final lo gestionamos como servicios, ¿no? Como todo en un servicio público, pues todos son servicios. Pues son servicios hacia adentro, hacia la comunidad universitaria, de aprendizaje, ¿no? Tenemos una escuela de otoño sobre comunidades, bueno, trabajo colaborativo que dura 4 días, cada mes de noviembre se realiza. A menudo la hemos hecho juntos con Tejerredes, esto Cristian sabe muy bien. Por tanto, tenemos un servicio de aprendizaje, tenemos un servicio de articulación. Cuando alguna parte de la universidad necesita que conectemos personas en torno a algún tema, pues tenemos ya metodologías técnicas y mecanismos para hacerlo y, por tanto, sean virtuales o presenciales, sabemos organizar el proceso de articulación, ¿no? De redes y comunidades. Y tercero, ofrecemos también el servicio de acompañamiento, ¿no? Cuando hay un proyecto con alta diversidad, bueno, pues, y alguien necesita acompañamiento, pues organizamos este acompañamiento. Básicamente estos 3 procesos, la triple A, es como hemos definido los 3 servicios de comunidades colaborativas en la Universidad Politécnica. Luego está todo el tema de metodologías, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, formamos en esta escuela de colaboración, hay un día dedicado al tema del propósito, relaciones, roles. Hay otro día de trabajo ágil, ¿no? Cómo trabajar en iteraciones y no sobreplanificar en exceso. También un día de co-creación, design thinking, focalizar en el usuario, etc. Y otro sobre la parte más de comunicación, ¿no?
pero también usamos metodologías en estos equipos y estos proyectos de gestión de conocimiento, comunidades de práctica y otras relacionadas. Y después está la parte de herramientas. Usamos muchas herramientas muy conocidas como los documentos compartidos de Google, los grupos de WhatsApp, el Slack, el Trello. También hemos generado nosotros nuestras propias herramientas de filtro de proyectos. Tenemos una web en beta ahora que se llama Impulsa, que es una especie de crowdfunding, pero no para conseguir dinero, sino para conseguir personas que se impliquen en un proyecto, ¿no? Y bueno, más o menos sería la misma filosofía que un proyecto en un crowdfunding, pero en lugar de mirar si llegamos al mínimo de dinero, lo que queremos es llegar al mínimo de personas implicadas en estos proyectos. Hablando de implicados, más o menos ha participado en proyectos colaborativos la mitad de todo el personal de administración, más de 800 personas, o sea, más de la mitad. Pero implicados, estamos hablando, implicados que repiten, que hacen de facilitadores, que están allí en las redes, tal. Es un 10%, ¿no? Y inicialmente pensábamos que tendríamos que ser muchos más. Nos damos cuenta que esta estructura de la derecha que os enseñaba al principio, la estructura en red, no es una estructura masiva, no es una estructura de la misma cantidad de personas que la de la izquierda, ¿no? Donde está todo el mundo allí metido en su jerarquía. Yo creo que es una estructura que es mucho más de articuladores, de nodos, de personas que tienen un perfil y una forma de trabajar especialmente conectiva. Y por lo tanto hay que entender esto, porque si no uno se frustra, ¿no? En cuanto a cuantitativamente, pero después cualitativamente se da cuenta que tiene la capacidad de transformación allí. Y ya voy acabando un poco en esta parte de cosas concretas. Recursos, ¿no? A lo mejor os interesa saber, bueno, pues cuánta gente se dedica a esto. Pues básicamente tenemos una persona a tiempo completo, hemos creado en su momento, en el año 2017, conseguimos estabilizar, bueno, crear una plaza de un técnico de innovación y colaboración. Eso yo creo que debe ser la única universidad o que yo conozca, que en el perfil de administración hemos generado este perfil. Y es como un animador de toda esta red, ¿no? Está en el equipo, en el gabinete de innovación y comunidad somos unos 20 porque llevamos muchas otras cosas, y la igualdad de oportunidades, la gestión sostenible, la cooperación, los alumni de la universidad, o sea, hay mucho. Pero filosóficamente nos va muy bien ser como el gabinete, la unidad que vela por este concepto de comunidades con propósitos de interés social o de proyección social. Bueno, una persona a tiempo completo y el apoyo de otras personas que sin venir a trabajar directamente en nuestra unidad, hemos conseguido que se flexibilice el modelo de trabajo y que dediquen, pues, por ejemplo, un día por semana a apoyar el programa, ¿no? Hay una directora de María, directora de una de las bibliotecas de la universidad, que estuvo en la génesis del programa y que sigue colaborando un día por semana con nosotros, que es informático y nos ayuda mucho con todo lo que son los servicios técnicos y desarrollo de herramientas informáticas. Pues bueno, dedica un día y está acordado con su jefa en este caso, que de sus 5 días por semana uno lo dedica al programa Nexus 24. Y poca cosa más. Dinero no gastamos, todo esto se hace, digamos, sin un presupuesto adicional, porque al final lo que intentamos es generar un valor que si hay recursos se necesita un poco de presupuesto para comprar material post-it o no sé qué sistema, pues es la unidad beneficiada de este valor que va a poner su presupuesto para esto, ¿no? O sea que, bueno, no es un programa caro en dinero, es un programa que sí, bueno, un poco en recursos humanos, pero tampoco en ningún caso no es ninguna tragedia económica. Yo diría que sobre todo necesita un pilotaje y un liderazgo muy intensivo, ¿no? Y ya voy acabando porque creo que me he pasado, ¿no, Cristian y Begoña? Pero básicamente, ¿hacia dónde vamos? Pues esta idea del modelo dual y caórdico, cómo se puede estabilizar y que funcione ya en permanente, ¿no?
Después el concepto de comunidades, ¿cómo se pueden gestionar comunidades? Que todos identificamos como una cosa muy de pertenezco a una comunidad porque quiero, en un entorno que al final es un entorno de trabajo laboral y que no todo es tan voluntario, ¿no? Y finalmente yo creo que la idea clave, porque yo vengo del mundo de la sostenibilidad y siempre he pensado que desde el principio la colaboración es un atributo indispensable para hacer sostenible cualquier sistema. En todo caso, más que la colaboración, quizá la interdependencia. Y entre humanos, pues es la colaboración, ¿no? Creo que hay un momento en que se nos junta toda la gestión de la sostenibilidad de las organizaciones y su contribución a la sostenibilidad de la sociedad, del planeta, se nos junta completamente esta idea con la idea de las comunidades colaborativas. Esta es como una idea para mí fuerte, muy ecosistémica y aquí la lanzo. Y bueno, aquí ya dispuesto a escuchar y a responder lo que os pueda interesar. Muy bien. Muchísimas gracias, Didac. Muy interesante para mí, sobre todo, por la envergadura, lo que decías al inicio, ¿no? Por la envergadura que una universidad de estas dimensiones tiene, ¿no? Yo personalmente no conocía ningún caso de esta magnitud en datos, en personas, en departamentos. Bueno, voy a primero a trasladarte preguntas que han ido viniendo por el chat y después he preparado yo un par también que me gustaría hacerte. La primera que te preguntaba, Roxana Jiménez, es, en la primera etapa de esta transición, de este núcleo, ¿fueron capacitados como agentes de cambio internos? Capacitados, no sé en qué sentido es la pregunta, pero... Entiendo que va por lo de agentes de cambio, o sea, si realmente se formó, lo que yo entiendo, si no, Roxana, nos lo aclaras, a un grupo de personas específicamente para ser los agentes del cambio. Sí, bueno, nosotros nos sentíamos agentes de cambio, pero no usábamos estas palabras, usábamos sobre todo equipo impulsor de la colaboración, ¿no? Y quien nos capacitó, en este caso, nos ayudó a capacitarnos fue el equipo de Tejer Redes que nos apoyaba en aquel momento. Es decir, cualquier iniciativa de personas que quieren transformar algo es muy bueno que esté como apoyada o facilitada por alguien que tiene al menos una visión externa y también ayuda a que el equipo sea un super equipo, no un equipo, bueno, mediocre, ¿no? Y por lo tanto tiene que trabajar las relaciones de este mismo equipo, el sentido de todo el esfuerzo, etc. Esto enlazaba con la enlazo con una de mis preguntas, que era lo que decías ahora hacia el final, esta cuestión de que solamente un 10%, dabas como este dato, ¿no? Finalmente, más o menos, son lo que habéis valorado que se implican realmente, ¿no? Y decías que habéis llegado como a la conclusión que estos modelos no son masivos de participación, ¿no? Y No. que esto es lo que tiene que ser y que está bien que así sea. Pero entonces yo me preguntaba, claro, ¿qué pasa con toda esa gente que está ahí y que hay que implicarla en un nuevo modelo? Implicarla entre comillas, o sea, hay que rodearla de ese nuevo modelo y tienen que entrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Quizá hay que entender lo que quería decir. Yo creo que estamos en un proceso de transformación, porque estamos en la etapa intermedia. En esta etapa no necesitas a todo el mundo. Necesitas los que quieren cambiar rápido, poner mucha energía al cambio, están dispuestos a sacrificar cosas porque quieren descubrir nuevas y tal. Es en esta etapa donde con el 10%, y eso ocurre en cualquier gestión del cambio, creo que todos los que han trabajado en eso saben que no tienes que tener a todo el mundo o al 50% más uno convencidos para generar el cambio. No, no, no. Es como las modas, ¿no? Se empieza por unos influencers y eso va generando y tal. Yo, evidentemente, lo que quiero conseguir es que el cambio que estos, vamos a decir, este 10% genere, sea un cambio estructural que haga que, no sé si el 100%, pero el 80% de la comunidad de la universidad disfrute y pueda utilizar, digamos, estos mecanismos. Y está ocurriendo, ¿eh? O sea que también
lo que decía con esta disposición, que son los que dedican una intensidad, que están allí, que los tienes siempre activos, que cuando convocas aparecen, etcétera, ¿no? Eso es distinto, no es lo mismo que personas afectadas por una transición hacia lo colaborativo. Esto sería mucho más. Hay una Sí. cosa, Begoña, que me gustaría agregar, que el otro día Didac me lo dijo y fue parte de una planeación inicial. El programa fue planeado en esa segunda etapa para que participaran muchas personas y fue mirado a largo plazo, en términos que esas personas el día de mañana asumieran, en catalán se dice CAPS, asumieran ciertas jefaturas de ciertas áreas. Todavía me contaba Didac, no sé si quieres contarlo tú, Didac, que estas personas hoy día están asumiendo esas jefaturas porque la universidad tiene el sistema tradicional de chimenea para ir Sí, sí, sí. viendo. Entonces, contar que esta tercera etapa está apareciendo porque esa gente que está hoy día en las jefaturas quiere transformar su equipo. Claro, aquí hay dos ideas. Una es, yo creo que sembramos muy bien y ahora estamos recogiendo los frutos, ¿no? Es decir, sobre todo porque el momento era muy oportuno. O sea, la edad promedio de trabajadores de la UPC es 56 años, promedio, y el más joven tendrá 40, o sea que porque no ha entrado personal por leyes de restricción, austeridad, etcétera, no ha entrado personal nuevo en muchos años, ¿no? Se está jubilando mucha gente, eso genera mucha necesidad de cubrir plazas, de hacer subir gente y el proceso dentro de la administración pública por méritos, por experiencia, etcétera, ya sabréis. Hace que hemos conseguido que personas bien formadas en colaboración, que no eran jefes, ahora tengan posiciones de comando. Y esto es una idea potente porque, claro, el espacio que ellos pueden generar es mucho más que el que puede generar una persona individualmente. O sea, no es un tema simplemente... Querías decir otra cosa que a lo mejor también no la he dicho, pero en esta tercera etapa se nos está descontrolando en positivo el sistema. Es decir, cosas que nosotros no... Es una dinámica de la emergencia en un sistema complejo, que emergen conexiones improbables o no probables que se dan y que ocurren cosas que tú no puedes dirigir. Simplemente ahí están, ¿no? Y lo que está ocurriendo, y era como de natural, es que está sobrepasando el modelo colaborativo, estás superando ya esta restricción de entrenamos el personal de administración y servicios, el personal de gestión. Porque en una comunidad amplia como la universitaria, la gente se encuentra, se habla, se mezcla, y ahora ya estamos en una fase donde hay proyectos híbridos con profesores, estudiantes, personal de gestión, ya la cosa va mucho más interesante también, ¿no? Pero no fue creo que no fue un error empezar poniendo, digamos, la base en un colectivo determinado, más disciplinado, más estable, donde estamos recogiendo este tipo de frutos, como decía, de personas que se formaron y que son jefes hoy. Vale, enlazo con una pregunta que han lanzado aquí en el chat hace un rato. No sé si ya la estás contestando con estas respuestas, pero igualmente la hacemos y la enlazo con una que yo también había apuntado. Nos preguntaba, a ver quién era, Hans. Hans pregunta, ¿qué esperaban obtener a medio plazo en la universidad al insertar el modelo colaborativo? Yo te enlazaría bueno, sobre todo, con mi pregunta y nos la contestas las dos en uno, que sería como, sí que lo has descrito un poco, pero para ser más concreto, ¿cuál sería tu nivel de satisfacción o de plenitud en este momento respecto al propósito de este proyecto, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con todo esto que describías ahora? Yo estoy encantado, porque la verdad es que iniciativas de gestión de cambio hay muchísimas que empiezan, algunas duran un par de años y pocas tienen lo que es la tenacidad, digamos, sostener el cambio es muy difícil porque no es fácil desde fuera cuando eres un asesor, un consultora, y desde dentro porque, bueno, hay historias, hay políticas, hay momentos, o sea que es todo un éxito estar allí y ver cómo ocurren cosas que habíamos imaginado, pero que son. La pregunta que nos imaginábamos, bueno, fundamentalmente
hacer desenquilosar y hacer mover la universidad pública, que en el fondo es una administración pública. Yo lo veo más como innovación pública todo esto, es decir, generar organizaciones que son más capaces de adaptarse al entorno y darle más posibilidad de sobrevivir, porque al final yo, como gestor público y defensor de sistemas públicos en la sociedad para la igualdad de oportunidades, creo que si las administraciones públicas no evolucionan, se quedan obsoletas y acabamos viendo que los modelos privados más despabilados pasan por delante y, mira y la gente ve como obsoleto y malo una cosa pública y entramos en un círculo destructivo, ¿no? Y para mí lo que me da satisfacción es contribuir, si lo consigo más o menos, ya lo valorará alguien, ¿no? Pero es contribuir a la sostenibilidad del sistema público, en este caso la educación superior o la educación universitaria pública. Lo que sí que yo noto, así lo percibo ya por mi piel, es que muchas personas que yo veía muy desanimadas, que no le veían sentido, que no le veían futuro, en todos estos entornos colaborativos se emocionan, disfrutan, aportan y se sienten vivas, ¿no? Porque una persona de 45 o 50 años que empezó con los 20 o 25 a trabajar en la universidad, súper feliz, hostia, el trabajo de mi vida, eso va a ser chulísimo y tal, y que está con una sensación de depresión, de que esto es un trabajo como que sin ningún interés, pues es muy lamentable de ver, ¿no? Y esto yo creo que está cambiando. Sí. Rosana nos hacía una pregunta por el chat también, que ahora te la traslado, pero si alguno de vosotros quiere abrirse el micro y darle una pregunta directa a Didac, podéis hacerlo completamente espontáneamente. Yo la pregunta que hace Roxana, no sé si ya nos la has respondido hacia el final de tu planteamiento, pero bueno, si la puedes ampliar, decía, si pudieras definir para ti qué es una comunidad colaborativa. Y después dice, ¿la estructura Xarxa es formal? ¿Está definida o es más bien un concepto? Yo esto no entiendo, no sé. Perdón, lo que es. Xarxa es en catalán la Vale. palabra... Vale. Xarxa, falta una R. Xarxa es, una estructura en red es formal. No sé si es formal. Para mí es una estructura porque es ligera, se conecta y se desconecta. Y en cambio una estructura formal la veo más como la jerarquía. ¿Qué es una comunidad colaborativa? Es una súper pregunta esta. Yo me gusta definir por lo opuesto. ¿Qué no es una comunidad colaborativa? Yo creo que lo vemos muy claro. Un grupo de personas que comparten un espacio, un momento, algo, y no colaboran, lo percibimos, lo notamos. Una comunidad colaborativa, un grupo de personas que vibran en torno a un propósito, tienen unas relaciones muy positivas o al menos unas relaciones de interdependencia que se retroalimentan y que les permiten sostener esta comunidad y hacer una contribución a su contexto, a su sociedad, a sus aspiraciones y mejorar su felicidad por el camino, pues no sé si es una definición, por ahí iría, ¿no? Pero este es un tema, y además con Cristian lo hemos hablado, es un tema que habrá que pensar. Nosotros el programa Nexus 24 se bautizó como programa Nexus 24 de comunidades colaborativas, sabiendo que no sabíamos qué sería esto, ¿no? Y más o menos hacia aquí vamos. Comunidades para mí es mucho más que equipos colaborativos, ¿no? Y los equipos pues son una unidad de estas comunidades y sin equipos colaborativos yo creo que no se pueden crear comunidades colaborativas, pero las comunidades son más grandes, son espacios que yo lo que sobre todo creo es su propósito, es lo que las define. Bien, gracias, Didac. ¿Alguien se anima? ¿Alguien del grupo quiere abrir micro y darle... Hola, Elena. Hola a todos. Súper interesante todo, Didac. A mí me gustaría si nos pudieras contar algo del equipo motor, los roles que tuvieron cada uno, si tu rol fue siempre el mismo, si fueron rotando, ¿cómo fue eso? Mira, el equipo motor, el equipo impulsor inicial, que le llamamos impulsor, escogimos como 12 personas, éramos 12, era grande, había un par de profesores, había gente de gestión, había un estudiante
y en el ámbito de gestión éramos personas mayoritariamente que nos habíamos encontrado, que nos conocíamos un poco y teníamos inquietudes, o al menos habíamos compartido estas inquietudes y, bueno, nos pedimos a los jefes permiso para impulsar esto y nos dieron, ¿no? Allí estábamos todos en un nivel como de igualdad, aunque algunos, un par de o tres de nosotros, teníamos como la misión de concretar esto y gestionarlo, y no era la misma, ¿no? Pero sobre todo en el plano de la... Y bueno, y lo que ocurrió luego fue esto, que 3 personas de este equipo fuimos como el equipo que se encargó como responsables de gestión de tirar adelante todo esto. Era importante la figura de Cristian, ¿no? Cristian, y también había Esther, creo, que nos ayudaban con metodologías, porque nosotros no sabíamos eso, o sea, intuíamos, pero no teníamos metodologías. Y en el momento en que aprendimos a usar el animómetro, el enredómetro, o no sé qué más, el collage o el tal, eso nos ayuda mucho a avanzar y a caminar. Pero no discutimos demasiados roles hasta que aprendimos también estas ideas que estaban emergiendo en prototipo en aquel momento de los animales de tejerredes, que es, ¿no?, como unas metáforas. Y esto también nos ayudó a entender este concepto de una cosa es esto, en las distintas formas de trabajar que hay en un equipo, que esta diversidad es la que lo hace fuerte, lo hace robusto, eso solamente lo intuyamos, pero cuando le pones nombre a las cosas y hasta animal metafórico a cada uno de nosotros, ayuda mucho a relajarse y a superar los problemas, ¿no? Esto nos ha servido mucho después, este juego, vamos a decir, de las metáforas con los roles, a entender que una cosa son los roles de gestión en el equipo, el otro los roles de perfiles, vamos a decir, naturales que tenemos allí, ¿no? El león, el araña, el tal. Eso no son los mismos que los roles de gestión, que son los que participante, facilitador y padrino, padrina es lo que básicamente defino yo como roles de gestión en un equipo colaborativo. Bien, tenemos aquí 3 preguntas muy interesantes. 2 son de Maurizio Opazzo, que te pregunta, ¿cuáles fueron las principales barreras o dificultades iniciales al implementar esta transformación? O sea, te pregunta por el inicio y también te pregunta por las dificultades actuales, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades ahora? Entonces te enlazo las 2 preguntas. Perfecto. Es difícil de decir las dificultades porque las vas entomando y las vas, ¿no? En cada momento hay una dificultad distinta, ¿eh? Pero básicamente yo más que dificultad, bueno, tuvimos una suerte que era un apoyo bastante incondicional de la gerente de la universidad, eso fue fundamental. Y lo que sí que ocurría es que mucha gente no entendía ni qué estábamos haciendo, si nos habíamos vuelto locos, por qué la gerente estaba apoyando a unos iluminados, ¿no?, que estaban allí rompiendo mucha inercia de toda la vida que se ha hecho así, mucha jerarquía de, oye, ¿quién eres tú para decirle a una persona de mi equipo que se venga a trabajar colaborativamente en un equipo donde el jefe ya no manda nada porque no tiene ningún tipo de responsabilidad ni influencia? Bueno, pues fue fundamental que alguien defendiera que teníamos que poder experimentar y tener personas que se pudieran implicar. Por tanto, esta incomprensión y dificultad por parte de muchos jefes intermedios, yo creo que ha sido una dificultad que estamos superando o hemos ido superando, pero era real. Luego, hay una dificultad que es de concretar las ideas en modelos de gestión. Yo creo que es una dificultad que también la hemos ido superando, pero es esto, que estás gestionando una estructura efímera con un nivel de laxitud importante, no implica que no puedas definir procesos, sistemas, rutinas, recursos, etcétera, ¿no? Y por tanto, formalizar y procedimentar
lo que sustenta un modelo en red, pues hemos tardado un tiempo, ¿no? Hasta que hemos entendido un poco, pero nos habrá costado 4 años. Es una dificultad lógica porque estás inventando algo que no existe. No teníamos modelos de referencia, o al menos que se adaptaran a nuestro entorno, ¿no? Y es verdad, TGRDs inspira mucho, hay otros modelos también que inspiran. Betacodex, por ejemplo, es una referencia que nos sirvió mucho al principio, pero al final tú tienes que hacer emerger un sistema a partir de los recursos que tú tienes. No compras una red y la pones allí. No estás comprando un edificio, no estás comprando un supercomputador. Estás fomentado que emerja algo que tiene que salir de las personas. Y esto pues, es una dificultad que requiere una tenacidad y un acompañamiento y un mantener el rumbo durante mucho tiempo, ¿no? Creo que esto es relevante. Y después, no es un problema, o sea, más que una dificultad, fue importante definir esta regla de las horas, liberar horas para dedicar a esta estructura en red, paralela a la estructura jerárquica o formal. No tiene recursos adicionales, se nutre de la otra, por lo tanto tiene que sacarle de una forma amistosa y aceptada, le tiene que sacar recursos de horas, de personas, de espacio, de tiempo, a la estructura formal. Y eso no deja de ser como arrancar un brazo de vez en cuando, o así es como lo sufren algunas personas, ¿no? Es explicar cómo ceder recursos de la estructura formal a la estructura en red revierte a la estructura formal, pues es toda una dificultad. Por ejemplo, hay problemas complejos que en la estructura formal son imposibles de resolver, en la estructura en red se resuelven y las soluciones se aplican en la estructura formal. Son soluciones de eficiencia, de no redundancia, de cosas que se hacían 4 veces en distintos sitios, pues oye, unes cuatro personas de estructuras distintas, las pones a trabajar, solucionan la cosa, generan un modelo y esto sirve para todos, ¿no? Eso es es lógico explicarlo, pero no es fácil que te lo compren al principio, porque tienen que confiar, Tuvimos una suerte muy grande, que es que en los años previos al programa Nexus 24 habíamos pilotado con muy pocos recursos un proyecto de ahorro energético para la universidad que se basó todo en colaboración, sin saberlo mucho, pero no había ningún tipo de inversión, era todo colaborativo. Y ahorramos cerca de 4 millones de euros en ahorro energético a la universidad. Y esto nos dio como una credibilidad de resultados, ¿no? De los 3 capitales que he mencionado antes, el capital de utilidad social y de conocimiento, el capital de utilidad, que es el que al final todos miran, porque los otros son, oh, sí, pero ¿qué hay de, no? ¿Dónde está la chicha que decían aquí? Pues eso lo teníamos y eso nos ayudó. Yo creo que nos dio como un prestigio que nos... No sé si respondió a las dificultades, pero es que... Bueno, yo creo que sí, ampliamente, muy, muy valioso porque, es decir, las dificultades nos las vamos a encontrar de unos colores u otros, ¿no? Entonces hay que hablar sobre ellas. Sigo en orden de lo que las personas van preguntando porque se acumulan las preguntas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vale, trataré de ser más breve. Bueno, si se puede. Verónica Argañaraz nos pregunta algo muy interesante, ¿no? Has hablado de métricas antes, entonces, ¿tienen alguna forma de medir cuánto aporta cada proyecto o equipo colaborativo a cada uno de los 3 valores, ¿no? Esta es la obsesión de las organizaciones empresariales, ¿no? Medir y bueno, y está la dificultad, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho esto? ¿O cómo lo hacéis o intentáis? Sí, bueno, relajando un poco la presión sobre esto, porque si uno se toma demasiado en serio, digamos, la medición, se pierde por el camino. Déjame que os enseñe una cosa, solo que es un ejemplo. Esto es un cuadro de KPIs, ¿no? de indicadores de procesos clave, en los 3 niveles de las aprendizaje, articulación y... ¿Perdona? ¿Lo puedes compartir? No se está compartiendo, pensaba que estaba compartido. Aquí. Share, perdón. Aquí. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. No entremos en el detalle porque no es el tema, pero nosotros
vamos iterando y probando también cómo se puede medir. Y, por ejemplo, pues tener algunos indicadores de estos 3 procesos ayuda a ver que el tema está controlado y vamos trimestralmente con un informe a gerencia y lo presentamos y más o menos, bueno, se ve que hay un sistema ahí que más o menos se está gestionando, ¿no? Lo que es quizá más interesante es entender que lo que pusimos en marcha, a ver si tengo las diapositivas, no sé, las tengo aquí, pero si no, bueno, a ver si tengo aquí un segundo, busco, no tengo. Bueno, pusimos en marcha como somos universidad, teníamos una tesis doctoral que la activamos, el colaboroscopio. Una chica está acabando, bueno, está en mitad, casi acabando la tesis, Ginebra, y estamos haciendo análisis de redes, de las redes colaborativas que están surgiendo con todo el programa Nexus 24. Y lo que hacemos es visualización de redes, es básicamente medir el capital social, ni el de uso ni el de conocimiento. El de conocimiento, más o menos, al final de cada proyecto, hay un informe, hay unos documentos, hay un blog, hay tal. Y el capital de uso, la propia, bueno, la dirección es capaz y los participantes, o sea, hay un momento donde se ve si aquello ha servido o no ha servido, ¿no? Y si continúa y se implementa o no se implementa. Bueno, eso sería Pero lo más novedoso que estamos haciendo, y quizás lo más profundo, es generar un modelo de visualización de la estructura red a partir de metodologías de investigación. Si conseguimos acabar este proyecto, yo creo que desarrollaremos un tipo de modelo extrapolable que permitirá que una organización que gestiona colaboración recopile datos y los visualice y pueda mostrar interna y externamente a su organización el otro organigrama, el que nunca se enseña, que es el organigrama de las conexiones, de las articulaciones, de los nodos, de todo esto. ¿De acuerdo? O sea que es una forma de visualizar en red esta interdependencia, esta forma que no se ve para nada en un organigrama típico por áreas o por direcciones. Sí, a mí me gustaría agregar una cosita de ese estudio que ha hecho Ginebra, que salía, ¿te acuerdas, Dida, que en algún momento que aquellos equipos que funcionaban como equipos colaborativos, si no tenían los roles definidos, si no aparecían con claridad los roles de liderazgo, el león, que llamamos la leona, y la araña, de articulación, eran equipos que no tenían un éxito en su hacer, ¿vale? Eso fue re interesante en los primeros análisis que se empezó a hacer con alrededor del colaboroscopio. ¿Te acuerdas? Sí. No, no es verdad, porque nosotros hemos intentado hacer un análisis de redes a 2 escalas. A la escala micro, que es la del equipo, y a la escala macro, que es la de la organización. Y como dice Cristian, lo interesante es que identificamos formas de entender cómo funcionan estos equipos, si son equipos que reproducen jerarquías o simplemente reparto de tareas, o son equipos que co-crean y que triangulan mucho más el conocimiento y la producción de soluciones, ¿no? Y eso se puede relacionar con los roles que hay. Si todos son hormigas en un equipo o solo hay leones, no funciona, tiene que haber diversidad, etcétera, etcétera. Bueno, como el tema es muy grande a nivel de investigación, vamos acotando, pero aquí salen campos y preguntas interesantísimas de cómo se puede medir, no en términos seguramente cuantitativos clásicos, sino cualitativos, entendiendo que estamos midiendo sobre todo la calidad de las relaciones que se establecen. Sí, muy interesante. Esto de nuevas métricas, ¿no? Aplicar nuevas lógicas a nuevas métricas y que salgan números de asuntos que hasta ahora no eran numerables. Eso a mí me interesa mucho. Bueno, vamos con la pregunta de Diego Moscato, que me parece también interesante, va un poco a lo concreto, ¿no? Dice, inicialmente, más allá del objetivo de la forma de trabajo y de la aparición de la estructura colaborativa, ¿trabajaron en torno a algún objetivo o necesidad concreta o particular?
es decir, a un nivel proyecto en torno al que trabajarían en esta nueva modalidad. Muy interesante. Al principio, en la segunda etapa que comentaba, la primera de génesis inicial, la segunda, en la segunda que abrimos esta convocatoria de proyectos, eran proyectos que era tan amplio como proyectos para mejorar la universidad desde la gestión, básicamente. Este era lo que acotaba. Pero podía ser, pues yo que sé, un equipo que proponía, aquí cada uno tiene las fotos universidad en su disco duro y por qué no generamos un sistema, un archivo compartido, porque cuando tienes que hacer una web o tienes que hacer una promoción, no sé qué, pues sería interesante tener una base de información. Otros era una especie de solución de informática, robótica, para procesar ticketing, sistemas de ticketing de incidencias de una manera sistemática y evitar muchos emails, ¿no? Y había otro que era compartir para poner ejemplos muy distintos, los modelos de gestión de objetos perdidos de las conserjerías de las facultades y de las escuelas de la UPC. Los conserjes, para solo profundizar un segundo en este, los conserjes son las personas que están más atadas ahí en su conserjería y que no pueden colaborar con nadie, excepto con quien les va a ver. Pero lo que hicimos es liberar estos conserjes y durante un cuatrimestre podían compartir entre ellos cómo lo hacían y salieron ideas geniales, ¿no? De donación al banco de recursos de lo que nadie iba a buscar, de reciclaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues veis, eran ideas un poco de cualquier tipo. En la última etapa, que estamos más en el modelo más intentado que sea más estratégico, lo que ponemos el marco del plan estratégico de la universidad y sus prioridades estratégicas como foco de priorización de estos proyectos. Y por lo tanto, la gente se orienta a proyectos que están claramente priorizados desde la dirección. O retos más que proyectos, ¿no? Y finalmente, estos últimos meses estamos trabajando ya directamente dentro de unidades, estas unidades con jefes sensibles que nos abren las puertas y entramos ahí dentro, y salen los proyectos que la gente que está allí sufriendo necesita, y por lo tanto ya cada vez yo creo que estamos en un nivel de orientación a utilidad más evidente, que es que ya no es que alguien tiene que decir qué es lo que tú necesitas, sino que la gente utiliza la colaboración para resolver lo que están sufriendo en su día a día de gestión de cada día. Qué bueno, ¿no? Como demostración de esta necesidad de la sostenibilidad, ¿no? De la colaboración como el formato de sostenibilidad. Bueno, estamos justo en el tiempo que nos habíamos planteado para la charla, esta media hora de preguntas. Hay más preguntas que quedan aquí, pero no sé, Cris, si ya ahora cerramos la grabación, si cómo lo queréis hacer y seguimos con estas preguntas que han quedado aquí. Preguntaba Clau, Ruth, Ximena, Vicky, Jaime, es decir, tenemos aquí una retahíla, no sé cómo lo veis. Sí, lo que propongo es que dejemos a Didac que haga un resumen final y después, como hemos llamado, iniciamos la sobremesa digital con micrófono totalmente abierto y que empiece la reflexión y los que se puedan quedar. Sé que Didac no se puede quedar todo el rato, hay personas, pero mientras nos vayamos quedando y conversando, vamos compartiendo porque hay gente con mucha experiencia acá, además de Didac, además de Begoña o Elena que han interactuado. Por ahí veo a Paco, por ahí veo a Marcial, que está en México. Entonces, hay gente con mucha riqueza, con mucha experiencia, porque podemos abrir el micro, porque Didac, te dejamos a ti que cierres. No, yo quiero que, simplemente para acabar, agradecer la paciencia de escucharme a mí aquí hablando. Espero escuchar a ustedes ahora. Y sobre todo animar, ¿no? Que creo que el mundo necesita clarísimo mucha transformación. Hay un fracaso de esas estructuras más jerárquicas, patriarcales, ordinarias, formales, que no da respuesta a los retos que tenemos hoy. Yo lo estoy disfrutando mucho y si tenéis ocasión, y creo que también hay este interés de gestionar estas transformaciones desde dentro, porque
ahí ya lo he dicho antes, se hace lo que se puede, pero muchas veces se gasta mucha energía en inicios de transformaciones que no llevan a ningún sitio. Y creo que hay personas dentro de las organizaciones que tienen, pues yo tengo, por ejemplo, unos 20 años acumulado ahí en la universidad, que ya intuyen y conocen cómo funciona el sistema y que son clave para que estos esfuerzos lleguen a algún puerto, ¿no? Y no es para que los que estéis haciendo consultores digamos, tal, pero buscad estos aliados e intentad buscar personas no solo muy impulsoras, sino también tenaces y tozudas, ¿eh? Porque es que al final aquí hay que, hay que dedicar mucha energía y mucho tiempo y no cansarse cuando las cosas van mal. Bueno, pues nada, gracias por invitarme. Me podré quedar un momento, pero no mucho, porque tengo obligaciones familiares como tantos. Bueno, muchísimas gracias, Didac. Ha sido un placer escucharte. Podríamos estar aquí mucho más. Gracias a todos, a la gran participación. Realmente siguen llegando preguntas. Gracias a Tejerredes, como siempre, por esta plataforma maravillosa que nos permite compartir. Y nada más, Cris, ahí lo dejo. ¿Quieres decir algo? ¿No? Vamos a cerrar la grabación, ¿vale? Me uno a los agradecimientos.